Bueno, muy buenos días, tardes o noches desde la hora que nos vea, desde el lugar que nos vea. Queremos darle la bienvenida a un capítulo más de Punto de Quiebre Podcast. Estamos aquí con Alejandro una vez más, queriendo compartir mitos, tabús y opiniones también, ¿no? Que conocemos a nivel general sobre temas que incluso pueden llegar a ser un poco polémicos, pero pues la idea es dejar de pronto algo claro a través de lo que dice la palabra. Entonces, Alejito, Bueno, saludamos. bienvenidos también, como dice Dani, a Punto de Quiebre. Nos alegra estos tiempos y creo que es muy importante el poder hablar temas que no solemos hablar, sino solemos aceptar o solemos simplemente dejar a un lado. Y hoy tenemos tres temas como importantes que queremos compartir y el primero de ellos es acerca de la Virgen, acerca de María. Entonces, Dani, explícanos este concepto. Bueno, pues yo tengo de pronto más que una explicación, es como registro de lo que la palabra nos ha enseñado. Quiero hacer un paréntesis antes de entrar a tocar de pronto más a profundidad los temas, y es que no lo vamos a hacer desde de pronto un campo de juicio, o no queremos irrespetar a ninguna persona. De pronto si alguna persona eh, con sus inclinaciones de la fe hacia la Virgen y eso, queremos tocar los temas desde lo que dice la palabra y tratando de respetar, por supuesto, las creencias. Sin embargo, queremos abrirnos a la idea de qué nos quiere enseñar Dios con este tipo de temas. Porque pues a veces, como decía Alejandro hace un momentico, a veces no se trata tanto de lo que conocemos, sino de lo que nos han enseñado y lo que hemos aceptado. Eh, yo creo que en algún momento hicimos mención de que mucha gente dice: yo soy cristiano, soy católico, porque mis papás son así, ¿sí? Sí. No porque tenga la convicción o el conocimiento del por qué lo soy. Entonces, todos estos temas, con estos temas pasa lo mismo, y queremos hacer ese paréntesis. Yo lo queremos hacer, yo sé que Alejandro también. Queremos que por favor lo reciban con respeto, eh, que sepan que lo vamos a impartir con respeto y pues que sea bien recibido este tema. Yo creo que en lo personal, yo admiro mucho lo que históricamente se conoce de María, ¿sí? La mujer que fue. Creo que haber sido seleccionado por Dios para hacer algo así es un privilegio, ¿sí? Eh, Bendita sea María por la función que cumplió como mamá y por su testimonio. Mm, pero realmente, ¿qué dice la Biblia acerca de si María es mediadora? Porque estamos hablando de si la Virgen es mediadora, ese es el título del tema. Y realmente lo que dice la palabra es que el único mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo. Jesucristo. El único mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo. Ahora, yo tengo un pasaje bíblico que es Primera de Timoteo 2, versículo 5, que dice: hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. María nos inspira, pero solo Jesús nos salva. Entonces, no sé, Alejito, ¿qué puedes decir Hay acerca de este tema? hay dos conceptos de María que a mí me gusta compartir siempre. Y es el por qué Dios la escoge a ella, ¿sí? Las personas suelen creer que Dios la escoge a ella por algo especial, porque era santa, porque era íntegra. Suelen pensar que fue por algo de ella, pero la gracia no nos enseña eso. La gracia, de hecho, nos enseña que no es por nuestros méritos, no es por quienes somos, sino porque Él así lo decidió. De hecho, cuando vemos las personas que Dios escoge en la Biblia, no tenían algo que aportar para ser escogidos. Por el contrario. Por el contrario, Sí, no sí. eran personas que tenían un perfil para lo que fueron llamados. Podemos ver el caso de Moisés, podemos ver el caso de David, el menor de sus hermanos, podemos ver el caso de Gedeón, de José. Entonces, el perfil bíblico, de hecho, y la historia bíblica, la narrativa bíblica, nos dice que quien Dios elige no es por méritos. Por eso yo creo personalmente que no había nada en María que llamara la atención del Padre, sino que fue
de hecho la muestra de cómo es la gracia de Dios, Ok. ¿sí? Cuando uno ve de hecho, cuando uno ve la genealogía que nos narra la Biblia acerca de María, está la genealogía de José y está la genealogía por María, nos damos cuenta de que de hecho en la historia de Jesús genealógica, las mujeres no fueron nada buenas. No sé si sabías, Ok. en la genealogía habían prostitutas, habían mujeres que se comieron sus hijos, y no había nada dentro de esa genealogía como que hiciera esa familia, digámoslo así, especial. Yo creo que María es el ejemplo más claro de lo que es la gracia de Dios, ¿sí? Desde mi punto de vista, nada pudo haber hecho ella para ser escogida, sino simplemente es la muestra de cómo Dios escoge a quien Él quiere y cómo Él nos muestra a alguien que puede hacer su obra a través de cualquier persona. Ok. De hecho, el concepto Entiendo. virgen, no sé si sabías, el concepto virgen también en el griego se utilizaba para doncellas o para mujeres más o menos de 15 años. Y teológicamente se considera que ella tendría unos 14 a 15 años Ok. por el término que se utiliza. Tampoco podemos decir que era una mujer, entonces en ese sentido, si nos vamos al griego, si nos vamos a un estudio hermenéutico, no podemos afirmar que María tenía la experiencia para ser una buena persona, para haber hecho buenas obras, era una niña. Y esto es duro porque nosotros tenemos el concepto de una mujer ya mayor, ¿sí? Unos Ok. 25 años, por ahí, pero era una niña, era una mujer de 14, 15 años aproximadamente, que no tenía méritos, simplemente es la gracia de Dios que es revelada como en nosotros, que no somos nada, no tenemos nada, y Dios aún así nos escogió con un propósito para algo. Ok. Eso como primero. Y lo segundo que me llama la atención mucho es dónde nace el concepto de que María es mediadora. Listo. Dale, dale. Vamos a hacer algo. Despacio. Eso está. ¿Dónde nace el concepto? Bien, ahí quedamos, ¿no? ¿Dónde Sí. nace el concepto de que María es mediadora? Bien. Eh, yo les voy a pedir un favor a los que nos ven, a los que nos escuchan. No se queden con lo que Alejandro está diciendo, por favor. No se queden con lo que yo voy a decir. Indague, estudie, averigüe. Alimentarse de conocimiento siempre es bueno. No saturarse, pero sí alimentarse. Y estas cosas precisamente las hacemos para eso, para dar una visión de pronto un poco más real acerca de lo que nos hacemos por imagen, sencillamente por un ámbito cultural, por... Películas, Exactamente. animados. Es necesario creer, es necesario tener fe, pero es necesario tener conocimiento. Dios siempre enseña en la palabra que cuando no hay conocimiento no hay buenos resultados, ¿sí? De hecho, la palabra dice, en mi pueblo pereció Por falta de por falta conocimiento. de conocimiento. Muchas veces todo lo que nos dicen lo abrazamos y es necesario indagar. Tampoco abracen todo lo que les estamos diciendo. Si usted hay algo que le choca, por favor, indague. Y si cree que de pronto estamos cometiendo algún error, por favor, pónganlo en los comentarios, ayúdenos y les aseguramos que vamos a estudiar cualquier respuesta que nos den Así es. con muchísimo gusto. Entonces, ¿de dónde nace el concepto, Alejo, de que María es mediadora Nace entre Dios y en los el hombres? primer milagro de Jesús. Eh, Se cree que el primer milagro de Jesús está en el Evangelio de Juan, que son las bodas de Caná. Y es la historia de que Jesús es invitado a un matrimonio, sí, a unas bodas, y en las bodas se acaba el vino. Las bodas solían durar de 7 a 14 días, era un tiempo muy largo, y históricamente el mejor vino se daba al principio para emborrachar a las personas y después darles el vino barato. Más Por eso barato. es que más adelante el maestresala dice que has dejado el mejor vino para el final. Era por eso. Significa dos cosas, que la fiesta ya estaba avanzada, ya llevaban varios días de fiesta. Significa que el buen vino ya se había acabado. Entonces, todo esto va a tener un simbolismo en Cristo. Ok. Significan, bueno, distintas cosas. Y María, cuando se acaba el vino, María le dice a Jesús, Jesús,
se acabó el vino. La respuesta de Jesús es, ¿qué tiene que ver conmigo esto, mujer? Le dice Jesús. Y María dice unas palabras que es donde nace el concepto. Jesús le dice, esto no tiene nada que ver conmigo, y lo primero que dice María es, hagan todo lo que Él les diga. De alguna manera comprometió a Jesús a que tenía que hacer algo con respecto al vino. Y Jesús hace el milagro de transformar tinajas de purificación de agua en vino, ¿sí? Vino que se va a convertir en el mejor de la fiesta y demás. Nace entonces el concepto de que de alguna manera María es una mediadora porque Jesús obedeció a María a pesar de que no era su hora. Jesús dice, no ha llegado mi hora, no es mi tiempo todavía de manifestarme, no es el momento de hacer esto, pero Jesús de alguna manera aparentemente obedece a María, como diciendo, aunque no es el tiempo, porque tú me lo pides y eres mi mamá, te obedezco. Okay. Y de ahí nace históricamente el concepto de que lo que de pronto no está en el concepto, en la voluntad de Dios, María puede interceder para que se haga. Ok. ¿Sí? Ahora, yo lo veo diferente. Ok. ¿Cómo lo ves? Yo lo veo como una mujer desconocedora del propósito y desconocedora. Es más, yo veo esto me muestra una María más humana. O sea, esto de realmente, yo sé que para muchos es fuerte. Por favor, pero no lo odien, no lo odien, él es muy buena persona. Sé que es fuerte, pero es una mujer. La Biblia claramente, María había recibido un llamado del ángel, había expresado lo que su hijo iba a hacer, pero esto muestra que María desconocía muchas cosas. Desconocía los tiempos, desconocía la voluntad, desconocía un propósito mayor, ¿sí? Y esta humanidad es la que nosotros debemos ver más allá de que ella, o sea, realmente lo que está pasando es que ella hace algo que está fuera de tiempo, ¿sí? No podemos ver esto algo necesariamente como algo positivo y que debe repetirse en nuestras vidas. ¿Qué es mejor? Y aquí es donde yo hago una pregunta. ¿Qué es mejor? ¿Que Dios haga las cosas en su voluntad y en sus tiempos? ¿O que las haga fuera de su voluntad y de sus tiempos? Fue lo que pasó en las bodas a través de María, ¿sí? Entonces, nosotros creemos que María fue la madre de Jesús. Ahora, el texto que tú hablabas nos dice que el mediador es Jesucristo hombre, ¿sí? Jesucristo hombre es mediador. Hablando de la encarnación de Cristo como persona. Así es. Pero cuando ya Jesús asciende o vuelve, digamos, al Padre, Él se convierte en el camino. El camino, la verdad y la vida. Juan 14:6. Exactamente. Entonces no necesitamos a otra persona que nos lleve al Padre. Ajá. De hecho, Jesús dice, nadie viene al Padre sino por mí. Entonces, mi reflexión siempre con María es el tema de la voluntad de Dios. Intentar, pretender que María, o creer que María es una mediadora actual, va en contra de algunos conceptos, porque ella murió, no resucitó, no es un espíritu, ¿sí? No hay ascensión de María. No hay ascensión. Hay gente que cree en la ascensión. Entonces, primero de estaríamos María, y hablando, eso no es bíblico. Estaríamos hablando de alguien que no existe, ¿sí? No está, no hay interferencia, no hay conexión, no está, ¿sí? Ahora, llevándolo a un concepto de cómo las personas lo ven, de que ella escucha, de que ella intercede y esto, yo prefiero que las cosas se hagan en la voluntad del Padre y en los tiempos del Padre. Si fuera por ese lado, ¿sí? No es por ahí, pero si fuera por ese lado. Si fuese así. Ahora, si puedo, machista, si puedo orarle al Padre, si puedo hablar con Jesús, ¿para qué necesito a María? Esa es otra pregunta muy interesante, ¿sí? Si yo puedo hablar con Dani directamente, como estamos acá sentados cara a cara, ¿para qué necesito hablar con tu esposa para que te diga algo? ¿Sí me hago entender? Entonces, de alguna manera,
eso es un corazón manipulador, ¿sí? Y yo veo eso. A veces como que queremos manipular la voluntad de Dios y es lo que yo veo que muchas personas eh, indirectamente en su fe hacia María hacen, intentar manipular la voluntad de Dios. Ok. Entonces, nosotros como creyentes no creemos en María simple por el simple hecho de que fue alguien que vivió y murió como cualquier ser humano, ¿sí? No trascendió, no tiene una labor especial y demás. Pero lo que sí debemos evaluar es nuestro corazón frente a la voluntad de Dios. Para mí ese es el mensaje con respecto a quienes creen en ella o la ven como una mediadora, ¿sí? Ok. No puedo intentar manipular la voluntad de Dios a través de alguien, ¿sí? Y para mí, como creyente, es mejor que las cosas se hagan en el tiempo de Dios, ¿sí? Ok. No sé qué piensas, Dani. Bueno, lo primero es pensar, familia de Punto de Quiebre y las personas que nos ven, aprender a no tomarse los temas personal, ¿no? Yo creo que esto es una aclaración que quiero hacer porque yo sé, mire, yo creo que de un 100%, el 80% de las personas que puede ver una publicación mía de este video se van a sentir incómodas, quizás por lo que se ha dicho. Pero vuelvo y le digo, la idea de esto, a mí me han dicho muchas cosas que me han hecho sentir incómodo, pero pues también me han hecho como reflexionar y evaluar, ¿no? Reflexionemos y evaluemos en qué estamos depositando nuestra fe. Yo, digamos, no voy a tocar puntos como los que tocó Alejito, pero a veces siento que le damos mucha vuelta a lo que la palabra ya dice, ¿sí? ¿Para qué? Para conveniencia de nuestra fe, de nuestras culturas, o sea, solo para seguir con lo que creemos que es. Pero realmente la palabra, mencionamos citas bíblicas que lo dicen de una manera tan sencilla, lo dicen todo. Cuando Dios dice, nadie viene, cuando Jesús dice, nadie viene al Padre si no es por mí, la palabra nadie es clave. O sea, nadie. Es que a veces queremos buscar y escudriñar las escrituras, pero a veces las escrituras nos están diciendo las cosas así. Sí. Solo tenemos que leerla y tratar de aplicarlo. Nadie viene al Padre si no es por mí. Solo, 1 Timoteo 2:5, solo hay un mediador entre Dios y los hombres. O sea, solo hay un mediador entre Dios y los hombres. Ahí te añado algo. Y también dice que tenemos abogado para con el Padre, Jesucristo. ¿Sí? Así es. Entonces, no solo es un mediador, no solo es un camino, Él es el camino, el mediador, Es la verdad, el abogado. Y la vida. O sea, ¿Sí? si nosotros miramos cualquier cosa de la Biblia, todo en cuanto a su propósito es mostrarnos a Jesús. Es mostrarnos a Jesús. Y de no ser así, yo personalmente yo digo, pues, ¿qué sentido tendría, no? Mostrar de una u otra manera, y suena feo familia, pero mostrar dos deidades. O sea, no tiene sentido cuando el mismo Señor dice que Él como Dios es un Dios celoso porque es un Dios que ama. O sea, no sé si me haga entender, Alejito, Sí. de lo que estoy diciendo, pero definitivamente para mí, más que ponerme a hablar de María, si la Virgen es mediadora o no, yo creo que se trata de hablar de Jesús. ¿Quién es mediador? Y el mediador, definitivamente, en cualquier pasaje que usted quiera buscar en la Biblia, es Jesús. ¿Quién hizo milagros? Jesús. Así es. ¿Quién convirtió esa agua en vino? Jesús. Entonces, para no hacerlo tan difícil, si ustedes quieren, se lo pongo de esta manera, que un día hablando con una persona, una amiga que pues es católica y creía en la Virgen, de hecho creían en las ánimas, le dije, a mí siempre me ha gustado mucho una cita bíblica que es Colosenses 3:17. Yo, en cuanto puedo usarla, la uso para todo. Colosenses 3:17.
Y a mí me parece linda, ¿por qué? Porque dice que todo lo que hagas, sea con tus palabras o sea con tus hechos, con tus actos, hacerlo todo en el nombre de Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio En su espíritu. de Él, ¿no? De Jesús, por medio de sí, por medio de Jesús. ¿Qué me dice la cita bíblica? O sea, ¿por medio de quién estoy agradeciendo al Padre? Por medio de Jesús. Así es. Ahora ahí dice, todo lo que hagas, sea con tus palabras o sea con tus acciones. O sea, todo, no dijo algunas cosas. O sea, unas cosas agradeceles a Jesús y otra cosa agradece a la María. Virgen, o otra cosa agradecele a San José, o otra cosa. Entonces, vuelvo y les digo, no se trata, familia, de la Virgen. Se trata de, y para mí la reflexión, de pronto poniéndola por otro lado, para mí la reflexión que yo les quiero dejar es esto en lo que ustedes están creyendo, y digo ustedes porque yo no me incluyo ahí, me está alejando de adorar, de servir, de honrar y de ver a Jesús como realmente deberíamos verlo. Claro. Si la respuesta es sí, veo más a María que a Jesús, ahí hay un problema. Y no podemos tampoco hacer oídos sordos a esto. Ahí hay un problema. Porque la palabra dice que a Él se da toda la gloria Así y es. toda la honra. Y si no cumplimos con eso, yo creo que por eso es necesario hablar de esos temas. Puede ser incómodo. Yo creo que hasta para nosotros es incómodo pensar en qué vamos a decir, que de pronto no pueda herir tantas susceptibilidades, porque pues tampoco la idea de nosotros es pelear acá con el público, ¿no? Pero, o de pronto hacer pelear al público, no. Pero es más ser real en cuanto a lo que leemos. Yo creo que la Biblia nos enseña suficiente sobre este tema, y lo queríamos tocar no porque no hubiera argumentos. De hecho podríamos, hay mucha cosa que se puede hablar Yo quiero añadir algo. acerca de esto. Alejito va a añadir otra cosa, pero es la necesidad que hay para mí personalmente como cristiano de decirte, mira, no te estoy diciendo no lo hagas, no creas, tú decides, pero sí te estoy diciendo pon tu mirada en Jesús. Pon tu mirada en Jesús. Porque, como dice Juan 14:6, Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Y los otros pasajes bíblicos que hemos citado acá también es importante tenerlos en cuenta, porque Él es el centro. Cristo es el centro. Y si creer en algo más, en la Virgen, en San José, en San Jerónimo, en San Benito, en lo que sea que creas, quita tus ojos de Jesús, evalúate, porque hay un inconveniente. Ok. Yo añado dos cosas rápidamente para pasar al otro tema. La primera es que en el Antiguo Testamento lo que dividía el lugar santo del Santísimo era un velo, una cortina. Cuando muere Jesús, esa cortina es rasgada de arriba hacia abajo. Uh-huh. Y como símbolo de la Biblia nos va a explicar de que ya ahora tenemos acceso al Padre confiadamente. Siempre mi respuesta es, si yo puedo acceder al Padre por mí mismo, ¿para qué necesito a María como mediador? Y lo otro es que en la crucifixión Jesús dice su madre y su discípulo, y Jesús entrega a su madre, a su discípulo, dice, madre, aquí está tu hijo, hijo, aquí está tu madre. Dice, y desde ese momento el discípulo la recibió en su casa. Esto me muestra más la humanidad de María, no como alguien especial, sino como alguien que necesitaba cuidado, ¿sí? De hecho, esto tiene que ver mucho con la cultura judía. El hijo mayor era el que se hacía cargo de cuando el padre moría, ¿sí? Y Jesús está cumpliendo con esta tradición y está entregando a su madre porque ella necesita cuidado, porque necesita ser cuidada en su vejez, porque necesita ser alimentada, provista. Entonces, si hablamos, muchas personas ven a María como alguien divino al nivel de Jesús, Uh-huh. pero era alguien que necesitaba cuidado. Incluso más, o sea, el problema que toca este tema, porque es que la divinidad de lo que es María ha llegado a puntos, perdón que lo manifieste de esa manera, pero extremos.
a tan extremos que yo sé que suena repetitivo, pero encontramos una María en cada pueblo, una María diferente. O sea, si yo fuera María y fuera Dios, diría cómo han hecho de mi imagen tantas cosas distintas. Sí. O sea, miren, analicen esto y búsquenle el sentido, porque que no lo van a encontrar. No, y es que podemos tenaz. profundizar. Los argumentos están claros. Podríamos hablar de la preexistencia de Cristo. María fue creada. Ok, Sí. sí, claro. Podríamos hablar, Cristo es eterno. Hay tantos argumentos, pero yo quiero retomar algo que dijo Dani que me gustó mucho. Los argumentos están claros, pero a veces no los aceptamos por la tradición, por la familia. Creo que el tema de María es un tema que se ve muy afectado en la familia tradicional, que si tú dejas de creer en María, o sea, es como dejas de ser de esta familia, pero los argumentos son tan claros: la preexistencia de Cristo, María es creada, ella nace de una mujer, está su genealogía. Sí, simplemente, y retomo, fue alguien escogido no por méritos humanos, sino como muestra de lo que es la gracia de Dios. Eso es y por eso Dani decía, siempre debemos volver nuestros ojos a Cristo. Definitivamente. ¿Sí? ¿Qué nos muestra esto de Cristo? ¿Qué nos muestra esto de sus atributos? Entonces creo que por mí, pues podríamos dar muchos más argumentos, pero más allá de los argumentos, es simplemente el tener el corazón de aceptarlos por fe, porque todo lo que creemos es por fe, de aceptarlos y de tener, de entrar al Padre confiadamente, sin mediador. Cristo ya abrió el camino. Definitivamente. Yo creo que está bien. Que muchas veces hemos buscado, no hemos entendido el papel de Jesús a tal punto que buscamos mediadores por todos lados. Exactamente. Y perdón si los ofendimos. De mi parte, sencillamente, punto de quiebre, la verdad tiene que salir a la luz. Bueno, siguiente punto. Una pregunta, Alejito. Sí. Y así iniciamos el siguiente punto. Hay algo que ronda mucho en la sociedad creyente, no cristiana, necesariamente católicos, cristianos, romanos, apostólicos, testigos de Jehová, todo. Y dicen, suelen decir, todos somos hijos de Dios. Entonces te hago una pregunta. ¿Todos somos hijos de Dios? Ok. Pues tenemos que ir a la palabra. Vamos a la palabra. La Biblia, igual van a haber cantidad de argumentos y repito, nosotros necesitamos entender que lo que creemos es por fe, pero la palabra nos da parámetros y la palabra nos enseña que nosotros hemos sido adoptados, ¿sí? Hemos sido adoptados y eso nos ha hecho hijos de Él, ¿sí? Creo que el concepto correcto es que todos somos creación de Él, ¿sí? Eso tengo yo acá. De hecho, cuando nosotros vemos la historia bíblica, no dice Dios que hizo hijos, ¿sí? Dice Dios que hizo seres, ¿sí? La palabra Adam con M en el hebreo es raza humana. Dios hizo la raza humana, no hizo hijos. Pero Dios hizo la raza humana con el propósito de que llegásemos a ser hijos, okay. ¿sí? Que llegamos a ser hijos a través de el Hijo. Entonces, como el Hijo nos hace ser hijos. Okay. No sé si lo puedo explicar en otras palabras, pero el que es hijo, el Hijo, nos hace ser hijos, nos enseña a ser hijos, nos muestra al Padre, ¿sí? Los discípulos le dicen a Jesús, muéstranos al Padre, ¿sí? Una de las historias bíblicas, creo que este punto es más sencillo y creo que es mi último aporte. Una de las historias bíblicas que a mí más me encanta es la historia del hijo pródigo. Okay. Esta historia es muy linda, pero también es controversial frente a este tema, porque él era un hijo que se descarrió, ¿verdad? Se fue, pidió su herencia, se descarrió y volvió. Cuando el hijo vuelve, hay varias cosas que hace el padre, ¿sí?
un sacrificio, mata un cordero que representa a Cristo. Hay una túnica, hay un calzado y hay un anillo. Y este anillo representa esa adopción. Por eso el hijo dice, hazme como uno de tus jornaleros, pero él le hace hijo. Ahora, algunos dicen, le volvió a ser hijo, ya era hijo antes. Es una parábola. Las parábolas no son literales, ¿sí? Solo desean mostrar algo. Entonces, lo que él quiere mostrar realmente es cómo somos adoptados en él. Igual ¿Sí? tampoco es tan difícil, porque si lo vemos dentro de lo literal, era un hijo que ya estaba fuera de casa, ¿sí? Y básicamente Dios nos ha querido ver a nosotros así, como de hecho por eso el papel de Jesucristo. Quería que fuéramos sus hijos, pero estábamos fuera de casa. Y ahí viene Jesús. O sea, a veces, que lo que hablábamos con Alejo muchas veces es que nosotros podemos aquí querer, de hecho a veces tenemos muchas cosas que podemos argumentar, pero hemos visto muchos videos de eso. Hay mucha gente que sube videos argumentando y son argumentos increíbles, geniales, chéveres, pero si en tu corazón no está el querer entender o recibir un mensaje, pues puede venir, suena feo, pero puede venir el mismo Jesús a decirte, yo soy Jesús, esto, lo otro, y tú no vas a creer. Es un Ahora, tema. vuelvo a algo, yo lo enseñé hace poco y viene a mi memoria ahorita mientras hablábamos. Algo que identifica a alguien como hijo es que se parece al padre, ¿sí? Okay. Tiene, Tiene características. tiene características. Ahorita, digamos, en nuestros casos que somos padres, estamos constantemente encontrando parecidos con nuestros hijos, en los ojos, en las cejas, en las manos, La en el belleza. carácter, etcétera, etcétera, en la altura, como en mi caso. Pero cuando hablamos de quiénes son hijos, son aquellos que se parecen al Padre. Eso Sí, lo va a sí, hablar sí. la Biblia en otros términos, ¿sí? La Biblia lo va a hablar en otros términos, quiénes son hijos. Pero yo lo resumo así. El hijo es aquel que refleja al Padre, Ok. y tiene características del Características. Padre. Ama como el Padre, perdona como el Padre, piensa como el Padre. Entonces, en ese sentido, no todos son hijos, ¿sí? Ok, yo escribí aquí un pasaje bíblico con el cual quiero también ya como mostrar un poco acerca de qué dice la Biblia, de si todos somos hijos de Dios. Y es en Juan 1:12, la Biblia dice, a todos los que le recibieron, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Sí. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros recibimos el ser hijos de Dios como una adopción, como un regalo que se recibe, y en lo que yo entiendo de este mensaje, por fe. ¿Sí? Entonces, por eso dice que a todos los que le recibieron, estamos hablando de Jesucristo, se les dio la potestad de ser llamados o ser hechos hijos de Dios. Entonces, si el recibir, perdón, a Jesucristo me hace hijo de Dios, pues el no recibirle también me hace no hijo de Dios. Y complemento la Es idea de bien Dani interesante con eso. el mismo texto, complemento la idea. El hijo, todos los que son hijos, es por nacimiento, ¿sí? Sí. El versículo que tú acabas de leer, el versículo siguiente dice, estos no nacen de sangre ni de deseos naturales, sino que nacen de Dios. ¿Qué nos hace hijos? Un nacimiento, ¿sí? Un parto, un nacimiento, como tú le llames. Espiritualmente hay un concepto que es el nuevo nacimiento. Jesús se lo enseñó a Nicodemo, y eso es lo que nos hace hijos. Es decir, en otras palabras, para cerrar este punto, necesitamos nacer en Cristo, ser nacidos de nuevo para tener esa identidad de hijos. Oiga, si quieren, por favor nos dejan en los comentarios, ya que tú dices eso, Alejito, me gustaría un tema que es nacer de nuevo. Sí. Podemos hablar de eso Podemos porque hablar. mucha gente, o sea, muchos cristianos ya hablamos de ese concepto de nacer de nuevo, pero hay mucha gente afuera que no entiende. Aún nosotros mismos a veces aún nosotros no lo mismos dimensionamos. no entendemos la dimensión de lo que es nacer de nuevo, y me parece súper interesante, y acá lo dejo porque si no después se me olvida. Está muy bien. Sí, algunos, sí, lo podemos hablar porque algunos asocian el nacimiento con el bautismo, con la oración de fe,
con muchas cosas lo podemos hablar, pero digamos, para ser hijo necesito nacer. Ajá. Y para ser hijo de Dios necesito nacer en Dios, el nuevo nacimiento. Así es. ¿Listo? Entonces la respuesta, ¿todos somos hijos de Dios? No. No. ¿Todos somos creación de Dios? Sí. Sí. Todo fue creado por Dios. Cada cosa que usted vea ha sido creada por Dios. Dios creó las tejas, no, pero sí el barro con el que las hicieron. Entonces, todo es creación de Dios. Toda la materia prima, todo lo que usted ve hoy en día sobre este mundo y fuera de él, ha sido creado por Dios. Así que eso está claro, pero no todos somos hijos de Dios. No nos odien, quiérannos. Y vamos con un tercer punto. El último. El último para que sean felices sin nosotros. ¿Todos los caminos nos llevan a Dios? Bueno, yo creo que de alguna manera este punto estaba implícito en el de María, ¿verdad? Pero algo que quiero decir diferente a lo que ya hemos dicho es que quien conoce el camino es quien lo ha recorrido. Voy a explicarme. Jesús, él dice, él es el camino, no porque él nos acerque primeramente al Padre, sino porque él primero lo recorrió de allá hacia acá. No, entonces lo voy a explicar. Okay. Jesús dice, él se despojó, dice la palabra, se despojó y se hizo hombre. Él trazó ese camino de allá para acá, ¿sí? Por lo tanto, podemos ir de aquí para allá. No solo lo trazó de allá para acá, sino de aquí para allá también. Por eso, de allá para acá y de aquí para allá nos da acceso a ese camino. En ese sentido, no hay otros caminos, porque los caminos que enseñan las filosofías, creencias, religiones, son de aquí para allá, ¿sí? Pero el único que ha recorrido el camino de allá para acá es Jesús, ¿sí? Entonces, no hay alguien que haya estado con el Padre desde la preexistencia, no hay alguien que haya estado con el Padre desde la eternidad, que haya abierto un camino para que nosotros volvamos a Él, ¿sí? Los caminos que hoy se enseñan, o las religiones, las creencias, siempre son de aquí para allá, pero no son sempiternas, no son eternas, no estuvieron con el Padre, no trazaron camino. Entonces, para mí, ese es como el argumento. No sé qué puedes añadir a eso, Dani. Yo sin palabras, Dani. Dentro de los dos, no, eso está muy bonito. Más que verlo como un argumento, yo lo veo como algo súper lindo, porque me muestra en qué Dios creo yo. O sea, en un Dios que se despoja a sí mismo por amor a su creación. Esa es la famosa misericordia, gracia, la redención que nos da Jesús. Es algo que en ninguna otra cultura o religión voy a encontrar. Así es. Eso me hace sentir a mí lleno de algo que no puedo encontrar en ninguna persona, en ningún otro Dios, solo en Jesucristo. Eso me parece súper lindo. Personalmente, llevándolo a un punto más, Alejo se fue a un punto profundito, chévere, me gustó, pero un punto más literal. Bueno, hoy estoy en ese punto donde digo, a veces no tenemos que ir tan lejos para entender. Mencionábamos antes que Jesucristo decía, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y la pregunta es, ¿todos los caminos nos llevan a Dios? No todos los caminos nos llevan a Dios. Jesucristo es el único camino que nos lleva a Dios. Jesucristo es el único. Entonces, ¿qué tengo que hacer para llegar a Dios? Que tengo que hacer la oración de fe y aceptar a Jesucristo. No, tengo que conocerlo. Yo creo que eso es una clave, Alejito, que yo quiero compartir con ustedes el día de hoy, es conocer a Jesús. ¿Sí? Yo creo que muchas veces, incluso nosotros como cristianos, familia de Punto de Quiebre, a veces estamos cantando canciones que quiero conocer a Jesús. Y se supone que ya lo conocemos, pero vivimos como en esa sequía de esa falta de conexión con
con esa persona, con ese ser, el que amamos, que realmente no hemos tenido como un encuentro con Jesús. Y yo creo que estos temas y estas preguntas nos llevan a esa conclusión. ¿Cómo llegar a Dios? Teniendo un encuentro con Jesús. Yo añado algo. Teniendo un encuentro Quizás con esto es más complejo, pero quiero decirlo. Sé que de pronto no todos son conocedores de la palabra, pero ¿por qué Jesús es el único camino? Si ya sabemos. Y es porque para entrar a la presencia de un Dios santo, sí, yo debería ser santo. Claro. No lo soy. Uh-huh. ¿Sí? Necesito un medio que me haga santo. Sí. Es la obra de la cruz, Correcto. es Jesús. Así es. Ahora, hay un concepto que a mí me gusta explicar. En el Antiguo Testamento estaba el lugar santo, ¿verdad? Y estaba el arca del pacto. Dentro del arca del pacto estaba la ley y encima del arca del pacto estaba el propiciatorio, que era una tapa. Uh-huh. Sobre esta tapa se rociaba sangre como un símbolo de que la presencia de Dios no veía la ley, sino veía la sangre. Uh-huh. ¿Sí? En la cruz es lo mismo. Ya el Señor no ve quiénes somos y la falta hacia la ley, los pecados que tenemos, sino ve la sangre que cubrió el sacrificio. eso. ¿Sí? Igual era en el arca del pacto. Entonces, las tablas de la ley, la sangre que se rociaba sobre el propiciatorio cubría los pecados de la ley. Entonces Dios veía al pueblo santo. Yo necesito entender que Jesús es el único camino porque solo Él me da, o solo a través de Él, el Padre me ve santo. Definitivamente. Sí, solo Sí, a través sí. de su obra. ¿Sí? Para las personas de pronto que todo este simbolismo puede llegar a ser complicado, miren, es pues complicado porque de pronto no lo conocen, Sí. ¿no? No porque no lo puedan entender. Creo que cada uno de los que nos ve acá, si se pone a estudiar, puede incluso entender muchas cosas mejor que nosotros. Pero hay simbolismos y cosas que no conocemos, pero básicamente para reducir un poquito lo que Alejo también nos explica es la muerte en la cruz no fue en vano. Y gran parte de los demás temas que abarcamos hoy, el de la Virgen, miren, a veces le quitamos tanto valor a la muerte del Señor, pero más que a la muerte, a la resurrección de Dios. O sea, cuando yo le quito valor a eso, le estoy quitando valor a la redención de Dios con la humanidad, o sea, a redimirnos, a la salvación que Dios nos ha regalado. Todo. Le estoy quitando el sentido a todo. Por eso es importante entender quién es Jesús, conocerlo y amarle. Y Jesús solo lo podemos conocer a través de su palabra. A través de su palabra. Es la revelación de Jesucristo. De principio a fin. Bueno, creo que para mí ha sido muy edificante estos tres temas. Son temas muy profundos. Que de hecho no tocamos tan a profundidad, ¿no? Son muy profundos, pero a la vez muy sencillos. Sí. Yo creo que estos temas es para tener un corazón enseñable y simplemente aceptar por fe lo que la misma palabra de Dios nos enseña. Bueno. Consejo, después de toda esta charla y todo el tema, leamos la Biblia. Hay cosas que creemos solo porque nos las dijeron. Leamos la Biblia. Leamos la Biblia y no peleemos con nadie. ¿Sí? En la Biblia está todo. El Señor lo ha escrito todo. Lo ha guardado todo durante generaciones y generaciones y décadas. Y, mejor dicho, Dios se ha encargado de que el mensaje llegue hasta nuestros ojos, nuestros oídos, hasta el día de hoy. Entonces, leamos la palabra. Yo creo que más que decir no hay, solo agradecer a ustedes por su amor, por su cariño, por su respeto, por su recepción. Y nos veremos en un próximo capítulo. Díganos si les gustan los temas así o quieren temas más polémicos, menos polémicos o quieren temas, no sé, lo que ustedes quieran, comenten ahí y nosotros vamos a estar leyendo sus comentarios. Nos despedimos con gratitud, Alejito. No, gracias por vernos. Suscríbanse, comenten, compartan y nos vemos en el próximo capítulo.